Capítulo 33. Marcas. Perdida, perdida, perdida. Draco intentó aferrarse al sueño y hundió el rostro un poco más en la almohada de rizos suaves como el terciopelo bajo su mejilla. Estaba cálido y cómodo, intentando regresar a un sueño que no recordaba, y apretó con más fuerza a Granger. Perdida. Vete a la mierda, se quejó cansadamente. Pero entonces recordó que no estaba de vuelta en Hogwarts, en el dormitorio de Granger, a pesar de la familiaridad de tenerla de nuevo en sus brazos. Todo el caos del día anterior volvió a él como un rayo, despertándolo de golpe y provocando un fuerte dolor de cabeza en la parte posterior de su cerebro. Se incorporó y de inmediato examinó a Granger, observándolo un instante mientras su pecho se expandía con respiraciones profundas y somnolientas. Tenía el mismo aspecto que cualquier otra mañana, tranquila y bien, salvo por el resto amarillentos de algunos moretones y su tez aún pálida. Perdida. Lanzó una mirada frustrada a la puerta y decidió ignorarla. No debían ser antes de las 6 de la mañana, a juzgar por la tenue luz azul de la habitación, lo que significaba que apenas había dormido 2 horas. Estaba exhausto y furioso de que alguien se atreviera a molestarlo después de que él y Granger apenas se habían reunido, especialmente cuando probablemente era el maldito Weasley quien regresaba para la segunda ronda. Draco, la voz baja de Tom se filtró por la puerta. Draco, ¿estás despierto? Ya voy entrando. No, no, se quejó. ¿Qué demonios quieres? Simplemente abre la maldita puerta. No, hazlo o entraré. Su labio se curvó con irritación mientras desenredaba con cuidado las piernas de Granger y se levantaba de la cama con unas groserías en la punta de la lengua. Agarró su varita y cruzó la habitación, abriendo la puerta apenas un poco y mirando fijamente a su prima por el pequeño hueco. Será mejor que tengas una buena razón para... ¿Cómo está? Preguntó Tonks. ¿Está despierta? No. Entonces deberías venir a desayunar. ¿De qué hablas? Frunció el ceño. ¿Que son las 6 de la mañana? Las 6:30 en realidad, corrigió. Los demás despertarán pronto, y pensé que sería mejor que comieras algo ahora. Harry y Ron querrán verla, y no podré entretenerlos mucho si quieres tener algo de privacidad con ella. Draco la observó con recelo y consideró su urgencia, un poco desconcertado por su ofrecimiento de ayuda. No tengo hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Eso es irrelevante. Necesitas comer, insistió. ¿No preferirías comer ahora, cuando todos están en la cama? Anda, y luego te quedarás aquí con ella, y haré lo que pueda para que tengas más tiempo a solas. Por el amor de Salazar, gruñó, mirando a Granger por encima del hombro antes de... y salió de la habitación. Está bien, vámonos entonces. No eres muy madrugador, ¿verdad? No quiero... no cuando mi novia está inconsciente y tengo una prima que no se va a alargar, ¿no? Dijo con frialdad, al ver su sonrisa divertida mientras bajaban las escaleras. ¿Qué? ¿Llamaste a Hermione tu novia? ¿Qué tienes? ¿Jodido 12? Fue simplemente una observación. Una inútil, refunfuñó. ¿De verdad crees que estaría aquí si la considerara una simple conocida? Maldita imbécil. Y pierde el ánimo o no tendrás ningún placer con tu inglés completo. Draco puso los ojos en blanco cuando entraron en la cocina y el comedor. La habitación que había estado tan agitada y frenética ayer ahora estaba completamente limpia y organizada. No había muebles volcados, ni adornos dispersos, ni manchas de sangre. Juraría que aún podía olerlo, el pánico y la sangre. Y sus ojos estudiaron la mesa en la que había estado Granger mientras sentía un espasmo de malestar. ¿Tenemos que comer aquí? ¿Dónde más comeríamos? Preguntó Tonks, encogiéndose de hombros. ¿La sala de estar? El cuerpo de Dobby está en la sala de estar, le dijo. Esta habitación ha sido azotada varias veces. Te aseguro que está limpia. Draco se sentó en la mesa, vacilante, mientras Tonks empezaba a recitar algunos conjuros para que el desayuno se preparara solo. Se sobresaltó en su asiento al sentir algo rozándole la pantorrilla. Al bajar la vista se encontró con unos ojos naranjas muy abiertos y luego con una masa desaliñada de pelo rojizo que saltaba sobre su regazo. Me preguntaba dónde se había metido, dijo Tonks. Ese es el gato de Hermione. Cruxax, terminó por ella, levantando una ceja cuando la mascota de Granger la acarició. Su nariz contra su mano. Sí, lo sé. Merlín no quiere que elija un gato atractivo. Qué cosa más ingeniosa, comentó, haciendo una pausa para mirarlo con complicidad. Bien. Hermione se incorporó de golpe en la cama con un jadeo que podría haber sido un grito si su
si la garganta no pareciera papel de lija. Tenía la cabeza aturdida y los músculos cansados, pero sus instintos defensivos fueron inmediatos mientras buscaba a tienta su varita o su bolso, alarmada al no encontrar ninguno. Sus ojos desorbitados recorrieron la habitación y aunque creyó reconocerla, no entendía por qué y se resistía a relajarse, sabiendo con qué facilidad alguien podría haber alterado el espacio con unos cuantos hechizos astutos. Intentó reflexionar, recordando la mansión y el primer estallido de la maldición Cruciatus en la voz chillona de Bellatrix, pero eso era todo lo que podía recordar. Después de eso, todo era muy borroso y fragmentado, solo un montón de gritos. Entonces, ¿dónde estaba? Apoyó la mano plana sobre el colchón, sintiéndola cálida. Merlín sabía cómo, pero ella simplemente sabía que alguien se había acostado a su lado en la cama, y eso la ponía insoportablemente nerviosa. Harry llamó con voz baja y áspera, irreconocible. ¿Ron? En realidad no esperaba una respuesta, pero la anhelaba. El dolor la invadió en ese momento y creyó vomitar. Las secuelas de la despiadada tortura de Bellatrix le hacían palpitar el cuerpo al ritmo de sus latidos. Todo le dolía, pero el brazo en particular le escocía como una quemadura reciente, y observó el vendaje rojo y húmedo con incertidumbre. Por un instante consideró quitarse el vendaje, pero decidió que probablemente sería mejor resistirse, hasta saber dónde estaba y quién se lo había puesto. Pasó la mano por el colchón y comprobó el calor corporal residual con la yema de los dedos. Quienquiera que hubiera compartido esa cama con ella, no hacía mucho que se había ido. Revisó la habitación de nuevo, buscando algo sospechoso o cualquier indicio de otra persona, pero el contenido era mínimo: la cama, una cómoda y un armario. Dudó un minuto si salir de la habitación era la mejor idea, pero como siempre la curiosidad la impulsó a tomar una decisión, aunque fuera la equivocada. Se quitó las sábanas, hizo una mueca al desplazarse hasta el borde de la cama y apoyar los pies en el suelo, pero en cuanto los apoyó se desplomó. Gimió, cuando el impacto le provocó una oleada de dolor en todo el cuerpo. Ya dolorido, e intentó levantarse, pero fue inútil. Sus piernas estaban inestables y débiles, casi entumecidas, y al instante detestó la situación en la que se encontraba. No era frágil ni indefensa, y la idea de no poder ponerse de pie la frustraba, sobre todo cuando ya se sentía vulnerable en esa situación desconcertante. Pensó en arrastrarse hasta la puerta, pero sabía que no era una idea segura, así que puso toda su fuerza en los brazos e intentó incorporarse de nuevo a la cama. No, termina tu comida, Draco, dijo Tonks, y deja de engullirla así o te ahogarás. Miró a su prima con el ceño fruncido. Lo siento, debo haberme perdido el anuncio de que serías mi cuidadora. El sarcasmo es la forma más baja de ingenio, ¿sabes? ¿Quién dijo eso? Estaba furioso porque no pudo hacerlo bien, respondió, apartando el plato y levantándose de la silla. Bueno, ya terminé. Quizá deberías llevar a Cruxax contigo, sugirió antes de que él pudiera irse. Hermión debe haberlo extrañado, y él la ha estado extrañando también. Todavía no. No quiero que haya distracciones cuando se despierte si está. Ya va a tener problemas, y ese gato es un maldito buscador de atención. ¿Tienes problemas? Repitió Tonks, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Él apartó la mirada de ella. No importa. No, espera un momento. ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Sus heridas no sanan? Mira, no soy tonto, interrumpió. Sé lo que la maldición Cruciatus puede hacerte. La mente de la gente. Los labios de Tom se fruncieron en un gesto de comprensión. ¿Te preocupa que no te recuerde? Murmuró, observando a Draco que apretaba los puños con ansiedad. No te preocupes por eso. La víctima suele haber estado sometida a días de la maldición antes de que tenga algún efecto en su memoria o... ¿Estás subestimando el poder de Bellatrix? No lo sé, Draco. Sí, sí lo haces, gritó. No sé qué les pasa, malditos, pero no todo sale tan bien con una guarnición de arcoíris y polvo de estrellas. Solo estaba tratando de... A veces las cosas son una mierda, y punto. Tu capacidad para ser optimista, sobre todo, sería casi impresionante si no fueras ridícula. Tonks frunció el ceño. ¿Te burlas de mí por tener esperanza? No, te compadezco por confiar en ello. ¿Te compadeces por tener la esperanza de que mi padre no muriera en vano y de que mi hijo crezca en un mundo libre? Dijo secamente. No confío en la esperanza, Draco. A veces me ayuda a sobrellevar el día y nos ayudará a ganar esta guerra. Bueno, esa es tu opinión engañosa.
Y no creo que estuvieras aquí si no tuvieras la más mínima dosis de esperanza de que Hermione te recordará y que podrás tener una vida después de esto, con ella. Basta, suspiró entre dientes. Cumple tu palabra y asegúrate de que Potter y Weasley no se interpongan en mi camino. Salió de la cocina casi sin respuesta, caminando con paso agitado y tragando saliva con dificultad para aliviar el calor incómodo bajo el cuello. Las palabras de Tonks sobre una vida llena después de la guerra lo habían dejado ansioso, pues había evitado deliberadamente considerar su futuro si Voldemort era derrotado. El problema de sus padres y su inevitable desaprobación hacia Granger implicaban que tendrían que tomar más decisiones, que en última instancia cambiarían su vida drásticamente si todos lograban salir con vida. No parecía que valiera la pena trazar un plan para su futuro, cuando había tantas grietas en el presente. En ese momento, a Draco solo se le ocurría volver al lado de Granger y disfrutar de su compañía cuando despertara, si es que lo recordaba, y esa era su única prioridad ahora mismo. Los demás podían esperar en su interior. Subió las escaleras y regresó a la habitación esperando encontrar a Hermione donde la había dejado, y con la intención de reunirse con ella bajo las sábanas hasta que despertara. Empujó la puerta, entró en la habitación a unos pasos y lo vio, y lo primero que vio fue un destello de esos familiares rizos castaños que se desviaban a un lado, y luego se encontró mirando esos grandes ojos marrones que había pasado por alto y que lo miraban fijamente. Se quedó paralizado donde estaba, con la respiración atrapada en la garganta, a menos de 1,5 metros de ella, y simplemente se miraron en silencio durante el minuto más largo de su vida. Estaba medio tumbada en la cama, apoyando torpemente el peso sobre los brazos y el torso, estirando la cabeza por encima del hombro para verlo. Tenía los labios entreabiertos, por la sorpresa, y el rostro completamente inmóvil, con una expresión de asombro. Él la escrutó por completo, buscando algún indicio de reconocimiento, pero ella solo sostuvo su mirada como si lo desafiara a desaparecer. Pero entonces parpadeó, y ese pequeño gesto pareció hacer que los relojes volvieran a funcionar. No estaba seguro de si la fuerza de sus brazos cedió o si había intentado lanzarse hacia él, pero giró el cuerpo y un instinto protector lo atrajo hacia ella para amortiguar la caída. Lo desequilibró y cayeron al suelo, con movimientos torpes por la desesperación mientras prácticamente lo arañaba, trepando por su pecho hasta que sus brazos lo rodearon por el cuello y su cuerpo quedó apretado contra el suyo. Lo aferró como si hubieran pasado años y no meses. Sus uñas se clavaban en sus omóplatos casi dolorosamente, aunque él no le importaba. Él pasó un brazo alrededor de su cintura y su otra mano agarró su cabello, moviéndolo. Se la colocó en el otro hombro para poder apoyar la boca justo debajo de su oreja y sentir su latido contra sus labios. No fue un beso, solo contacto, piel contra piel. Ella lo abrazaba tan fuerte que temblaba, abrazándolo con todas sus fuerzas, y su aliento estaba en su cabello, dejándola en jadeos superficiales y breves, y simplemente estaban sentados allí en el suelo, en un enredo de extremidades entrelazadas, simplemente inhalando y exhalando. ¿Te acuerdas de mí? No había tenido intención de decirlo en voz alta, y si no hubiera estado tan cerca de su oído, ella lo habría escuchado. Nunca lo he oído. Imposible de olvidar, murmuró ella. Estás grabado en mí. Cerró los ojos con fuerza. Su voz sonaba tan distinta, áspera, pero aún así fue un alivio oírla. Se sentía tan cálida y tan real como si fuera a disolverse en él, y él se perdiera por completo. Nunca se había sentido tan destrozado y expuesto, pero estaba demasiado absorto en ello como para prestarle atención. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿2 meses? Parecía mucho más largo, pero luego las noches de insomnio se prolongaban sin que el tiempo se reflejara, y su despedida en Hogwarts había sido tan apresurada y destructiva, y luego ayer, cuando la vio desangrarse sin fuerzas, todo había sido tan intenso, pero ahora todo estaba en calma, y era más fácil respirar de nuevo. Hermione no pudo reprimir la necesidad de tocarlo, rozando con las uñas los surcos de su espalda, su nuca y la línea del cabello. Su aroma era el de siempre, almizclado y maravilloso, y hundió el rostro en el vaivén de su hombro hasta que fue todo lo que pudo oler. El corazón le latía con fuerza en el pecho, abrumado por la emoción y la sorpresa, el asombro, y le hinchaba el pecho solo para contener las emociones. Le dio unos besos castos en la piel,
Cerró los ojos y sintió que las inevitables lágrimas resbalaban por sus mejillas. Draco la empujó hacia atrás, de modo que sus narices quedaron a centímetros de distancia, y ella se quedó momentáneamente sin aliento por lo cerca que estaba. Ahora podía verlo bien, todo él, las líneas de expresión y sombras de insomnio que le marcaban los ojos, y el ceño permanente en sus labios. Él rompió el contacto visual para seguir el lento camino de una de sus lágrimas, y ella sintió que aflojaba su agarre mientras fruncía el ceño con preocupación. ¿Te hice daño? No, no, claro que no, le aseguró rápidamente. Solo me alegro de verte. Para ser sincera, no estaba segura de volver a verte. Se atragantó un poco con esa última frase, pero lo disimuló bien y le rozó el pómulo con el pulgar. Te extrañé. Se preguntaba cómo podía hacer eso, mostrar su corazón, mente y alma con tanta facilidad. Había ciento de cosas que quería decir, pero sabía que no lo haría, y no porque pensara que confesarlas lo debilitaría ante sus ojos, sino porque las acciones tenían más gravedad cuando él le concernía. Entonces se inclinó y la besó. Ni duro ni especialmente suave, solo lo suficientemente firme como para que ella sintiera algo sincero y fuerte en él, capaz de comunicarle lo que sentía al tenerla allí. No había en el gesto un matiz ardiente, ninguna intención de lujuria. Fue solo un beso simple y puro. Su mano le ahuecó el rostro, entrelazando sus dedos con sus rizos, y su suspiro le hizo cosquillas en la barbilla antes de besarla. Se apartó y la besó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, presionando cada vez con más fuerza. Le pellizcó la boca, con pequeños tirones y mordiscos, hasta que sus labios entreabiertos y húmedos apenas se rozaron, y sus respiraciones entrecortadas chocaron entre sí. Hermione apoyó la frente contra la de él y emitió un leve sonido de satisfacción. Así se quedaron unos minutos mientras Draco le frotaba la mejilla con la yema del pulgar, haciendo círculos ausentes, pero todo terminó demasiado pronto. Hermione se echó hacia atrás con expresión alarmada. Los chicos, dijo. Los chicos, Harry y Ron están bien, les dijo, resistiendo la tentación de hacer un comentario sarcástico o poner los ojos en blanco. Todos están bien, todos están aquí. ¿Todos? ¿Había otros? Lovegood, Thomas y Ollivander, enumeró. Todos ellos están todos bien. Joder, creo que Lovegood ya está dando saltos en un mayo imaginario después de esnifar demasiada valeriana. Draco. Tuviste las peores heridas, Granger, dijo con tono sombrío. Créeme, todos los demás están bien. Bien, eso está bien, murmuró distraídamente. Pero entonces, ¿cómo? Granger, si vas a empezar a acosarme con preguntas como la del sueco, como el sueco, la Inquisición de los magos de 1512, entonces deberíamos levantarnos del suelo. La Inquisición de los magos suecos tuvo lugar en 1496. No pudo evitar sonreír ante su corrección, algo tan típico de ella, sin importar las circunstancias, y la familiaridad de su carácter estudioso fue instantáneamente apaciguada. Estás equivocado, pero podemos discutirlo en la cama, sí, realmente. Espera, necesito... No puedo, tartamudeó torpemente, y Draco pensó que parecía avergonzada. No siento bien las piernas, las maldiciones deben haberme afectado los nervios. Quizá neuropraxia o algo así. ¿Puedes ayudarme a levantarme? La conocía lo suficiente como para saber que le molestaba tener que pedir ayuda, así que asintió y se abstuvo de hacer ningún comentario al respecto, anotando mentalmente que se lo comentaría a Tonks más tarde. Cambió de postura y la levantó, con una mano bajo sus rodillas y la otra sosteniendo la espalda mientras la colocaba con cuidado en la cama, sentándose detrás de ella, atrayéndola hacia su pecho. De nuevo tan familiar, casi nostálgico. Solo faltaba uno de sus tontos libros muggles y su molesto gato ronroneando a sus pies, y sería como antes. Se fundió con él, como si fuera lo más natural del mundo, y él la rodeó con sus brazos como siempre, relajándose sobre su abdomen mientras apoyaba la barbilla en su hombro. Esto se siente como en casa, susurró con delicadeza, como si el comentario fuera para ella. Draco, ¿dónde estamos? La casa de Tonks. Creí reconocerla un poco. Esta habitación es bastante similar a la que usé cuando estuve aquí. Hizo una pausa. Pero, ¿cómo es que estás aquí? Tonks nos trajo a Blaise y a mí a la casa desde la casa de Andrómeda. ¿Te has estado quedando con Andrómeda? ¿Allí es donde te llevó el traslador? Preguntó.
Esa fue en realidad una decisión muy sabia por parte de McGonagall. Tú dices sabio, yo digo jodidamente loco. ¿No se llevan bien? Preguntó ella, inclinando la cabeza para darle una mirada dudosa. La llamaste tía Andrómeda con bastante facilidad. Draco dudó y se lamió los dientes. Supongo que está mejor que antes. Dijiste que Tonks te trajo a ti y a Blaze. ¿Te refieres a Blaze Sabini? Sí, algunos de nosotros nos quedamos en casa de Andrómeda, dijo. Blaze, Theo, Bulstrode, Davis, Fletchley y yo. Andrómeda básicamente gestiona un refugio secreto para los Slytherins que no quieren seguir a quien tú sabes, y han cabreado a sus padres por ello. Vaya, suspiró Hermione, tras una breve pausa. ¿Sabes? De hecho, me lo había preguntado. ¿Qué les había pasado a algunas personas de tu casa? Andrómeda debe ser muy valiente. Oí hablar de Ted, y lidiar con eso mientras cuida de un grupo de personas que apenas conoce es inimaginable. Ella está bien. Entonces, ¿por qué Tonks os trajo a ti y a Blaze aquí? Bueno, a riesgo de sonar como uno de esos gemelos Prats y chismosos, Patil. No es algo como los llamábamos en la sala común de Slytherin, murmuró. De todos modos, Blaze vino porque él y Lovegood son una pareja, una especie de pareja. Hermione parpadeó. ¿Luna? ¿Luna y Blaze? Al parecer, su padre ayudaba a la tía Andrómeda con la casa de seguridad. Y Lovegood la visitaba con frecuencia, le dijo con frivolidad, con la suficiente frecuencia como para que ella y Blaze empezaran su pequeño romance. Por eso seguía desapareciendo en Hogwarts, murmuró para sí misma. Es ciertamente un desarrollo interesante. Creo que jodidamente extraño es una descripción más apropiada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Respondió rápidamente. Nuestra relación difícilmente sería considerada convencional por la mayoría de la gente que conocemos. Arqueó una ceja en señal de asentimiento reticente y la besó en el cuello. ¿Alguna otra pregunta? Cientos, suspiró. Me gustaría preguntar un poco más sobre Blaze y Luna y algunas otras cosas, pero creo que ya terminé por un momento. Draco cerró los ojos con fuerza. Tengo algunas preguntas. La sintió tensarse en sus brazos y supo que se estaba preparando para ello, para la inevitable conversación sobre su familia y su implicación, la terrible experiencia que ella había vivido en su antiguo hogar. Una sensación flotaba en el aire entre ellos, pesada y amenazante, y lamentó tener que abordar el tema, pero necesitaba saberlo. De acuerdo, dijo con cautela. ¿Qué quieres saber? La abració con más fuerza, y se preguntó por dónde empezar. ¿Qué te pasó, Granger? Los carroñeros nos encontraron y nos llevaron a la mansión, comenzó, su tono bastante distante. Querían invocar a quien tú sabes, pero teníamos la espada de Gryffindor. ¿Y tu tía Bellatrix? No la llames tía, la interrumpió de repente, con voz baja y áspera. Continúa. Bueno, se llevaron a Harry y a Ron, continuó Hermione, tragando saliva, y Bellatrix empezó a interrogarme sobre cómo conseguimos la espada, y me torturó. Sintió que los músculos de sus brazos se fortalecían a su alrededor. Recuerdo que usó la maldición Cruciatus conmigo, pero no recuerdo mucho después de eso. Todo está un poco borroso. Draco respiró hondo. ¿Estaban mis padres allí? Tus padres, repitió en voz baja. Sí, estaban allí. Tu padre parecía bastante frágil, la verdad, como si lo hubieran torturado. ¿Y mi madre? Tu madre, murmuró, aferrándose a un recuerdo frágil, y entonces la golpeó, y ella jadeó. Dios mío, tu madre. ¿Qué? ¿Te hizo daño? No, no, Merlín, ahora lo recuerdo. Ella lo sabe. ¿Sabe qué? Insistió, intentando no perder la paciencia. ¿Qué demonios estás? Ella sabe de nosotros, le dijo. Usó legeremancia conmigo y nos vio juntos. Sentí que te buscaba en mi cabeza y sé que encontró mis recuerdos de ti. Los ojos de Draco se abrieron de par en par. ¿Qué hizo? Ella, dijo Hermione, haciendo una pausa momentánea, quería saber dónde estabas, y ella me ofreció ayudarme. ¿Qué? Preguntó, completamente desconcertado por el concepto. ¿Estás segura? Sí, sí. Eso es bueno, ¿no? Frunció el ceño pensativo. No estoy seguro, admitió. Creo que sí. Ambos guardaron silencio, y Draco contempló el significativo y sorprendente relato de Hermione sobre las acciones de su madre en la mansión. En retrospectiva, se dio cuenta de que se había preparado mentalmente para el peor escenario posible, prácticamente esperando una versión condenatoria de la historia,
en la que sus padres habían contribuido a la pesadilla de Granger. Imaginó que debería sentirse aliviado, quizá agradecido, pero lo único que percibió fue desconcierto e incertidumbre. Ya lo sabes, dijo Hermione, después de que el silencio entre ellos se hubiera prolongado demasiado tiempo. Mi madre solía decir que los padres que realmente aman a sus hijos son las personas más peligrosas del mundo, porque matarían, morirían y harían todo lo posible por ellos. Tu madre te ama, Draco. Creo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para encontrarte. Frunció el ceño, sin saber qué decir. ¿Le dijiste dónde estaba? No, no pude. Estaba demasiado herida, creo. Y entonces pasó algo y yo recuerdo el candelabro, pero eso es todo lo que recuerdo. ¿Cómo logramos escapar? No sé. ¿Y estás seguro de que todos salieron bien? Sí, todos están bien, asintió. So- Solo algunos golpes y rasguños. Como dije, fueron los peores. Ahora recuerdo cómo conseguí esto, murmuró, y Draco bajó la mirada para verla jugueteando en el vendaje que le rodeaba el brazo. No mires eso, Granger. Por supuesto, ella no lo escuchó, y él se encogió mientras ella lentamente le quitaba el vendaje pegajoso y manchado que se quedó mirando la horrible cicatriz garabateada en su piel. Respiró hondo, estremeciéndose. Qué fea, ¿verdad? Draco no estaba seguro de si se refería a la marca en sí o a la palabra sangre sucia, pero movió la mano y la colocó sobre la herida, con cuidado de no tocarla para que no siguiera sensible y dolorida. No significa nada, le susurró al oído. Ella no respondió, pero extendió la mano libre para jalarle el otro brazo, tirándolo hacia adelante, dejando al descubierto su marca tenebrosa. Imitó sus acciones, cubriéndola con la palma y haciéndole cosquillas en la muñeca con los dedos con suaves caricias. Y el tuyo tampoco significa nada. Se quedaron quietos por un rato, casi grabados en el tiempo, con solo el rítmico y las subidas y bajadas sincronizadas de sus pechos indicaban vida. Hermión fue la primera en romperlo, suspirando, y luego torciendo el cuello para besarle la comisura de los labios. Debería decirles a los demás que estoy bien, dijo en voz baja. ¿Me ayudarán? Granger, espera, la interrumpió, con el rostro arrugado mientras luchaba por encontrar las palabras. Han pasado meses. Solo espera unas horas tranquilas antes de que la maldita caballería insista en asfixiarte. Ella emitió un leve sonido de diversión. De acuerdo, asintió, pero sabes que puedes tener tantas horas como quieras, Draco. Días, meses, todo lo que quieras. Apoyó sus labios contra su cuello otra vez y ahogó la picazón en su garganta. Di años, en parte porque la respuesta sería demasiado empalagosa para él, y en parte porque no estaba seguro de que tuvieran años. Pensó en sus palabras anteriores a Tonks y se dio cuenta de que no sentía lástima por ella, por tener esperanza. Él la envidiaba por eso. Capítulo 34. Amistad. Draco calculó que habían pasado unas 4 horas desde que Granger se había despertado, y habían pasado el tiempo con breves momentos de conversación interrumpidos por largos silencios reconfortantes. Le había contado sobre su estancia en casa de Andrómeda, sobre la noticia de la muerte de Ted, que la hizo fruncir el ceño, y sobre el nacimiento de Teddy, que la hizo sonreír. A su vez, ella le había contado muchas cosas, desde la reacción de Potter ante la noticia de su relación poco convencional hasta el progreso con los Horrocruxes, y lo había hecho con tanta confianza y naturalidad como si cualquier duda sobre su lealtad hubiera desaparecido por completo, como si fuera uno de ellos. Había notado que se había abstenido de mencionar a Weasley, lo cual le venía de maravilla por el momento. Mencionar a su exnovio solo lo irritaría, y se resistía a romper el ambiente relajado y contento cuando apenas la había recuperado. Y por eso también se había resistido a confrontarla sobre la treta que había cometido en Hogwarts. Podría haber parecido que llevaban toda una vida separados, pero la cruel forma en que lo petrificó y le puso un traslador en la mano le parecía ayer, y todo el resentimiento y las preguntas que lo acompañaban estaban a flor de piel y sin respuesta. Pero podría esperar si garantizara que ese momento temporal de paz se prolongara. Draco, ¿m? No eres... no estoy muy seguro de cómo decirlo. Lo que quiero decir es que no eres... Dilo ya, Granger, suspiró. ¿No crees que ya no somos tan reservados? Ya no te sientes incómoda con nuestra relación.
dijo Hermione, su tono ansioso. No estás luchando contra ello. Parecía un ejercicio inútil. Se encogió de hombros. ¿Pero por qué te detuviste? ¿Qué cambió? Hizo una pausa y exhaló profundamente. Nada cambió, y ese era el problema, dijo, decidiendo que ella merecía la honestidad a pesar de las protestas de su orgullo. La distancia no cambió nada, Granger. Todavía estabas bajo mi piel. Resistirme a ti ahora sería insensato y autodestructivo. Ella tarareó entre dientes, y él pensó que quizás sonreía. Yo también te extrañé, Draco. Hermión se durmió un rato después, envuelta en sus brazos y su calor corporal, respirando suavemente contra su pecho. A juzgar por el estado del cielo, Draco supuse que era media tarde, y las horas pasaron bastante rápido, considerando que no se movió. Había intentado dormirse con ella, pero su mente estaba demasiado ocupada con los pensamientos de siempre, sus padres, la guerra, ella y su lugar en medio de todo. La única conclusión a la que llegó fue que estaba enamorado de Granger, hasta el punto de que eso eclipsaba los demás factores, haciéndolos borrosos e irrelevantes. Sí, la amaba, y se dio cuenta de que lo había hecho durante más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Sentirse tan vulnerable y empoderado al mismo tiempo, y cuando la mente está en algún lugar entre la serenidad y la locura, significa que el amor es el culpable. No tenía mucho sentido seguir engañándose y negándoselo a sí mismo. Después de todo, él mismo se lo había dicho, se lo había murmurado la noche anterior mientras dormía, y el hecho de que estuviera inconsciente en ese momento no afectó en absoluto la confesión. Sabía que las palabras siempre parecían frágiles y torpes cuando luchaba por expresarse, y esperaba que sus acciones fueran insuficientes. Y eso era lo mejor de Granger. Sabía que ella nunca le pediría que lo dijera. Debía de llevar unas 4 horas durmiendo cuando llamaron a la puerta, y un gruñido retumbó en la garganta de Draco. Lo ignoró, sabiendo que probablemente eran Potter o Weasley, quienes inevitablemente habían venido a romper su paz, y que los retrasaría lo máximo posible. Draco, dijo Tonks en voz baja, desde el otro lado. Draco, soy yo, ven a la puerta. Joder, siseó, moviéndose con cuidado para asegurarse de que Granger estuviera cómoda en la cama al alejarse de ella. Abrió la puerta a una rendija y fulminó a su prima con la mirada. ¿No te has tomado un respiro, mujer? Sabes, es de buena educación abrir la puerta. ¿Te parezco una persona educada? Replicó. De todos modos pensé que podría ser Potter o Weasley. Bueno, creo que Luna puede haberle dado a Ron y Harry un poco demasiado de la noche de las brujas. Hay corriente de aire, dijo Tonks. Ambos siguen inconscientes. Mientras no estén en mi cara, realmente no me importa. ¿Cómo está Hermione? Preguntó, ignorando su comentario. ¿Ya se despertó? Se despertó y ahora está dormida de nuevo. Bueno, no oí ningún ruido, ningún grito. Aún estás de una pieza, comentó con una leve sonrisa. Supongo que se acordó de ti entonces. Su memoria parece estar bien. ¿Ves? Tenía razón. Te dije que no tendría problemas con la memoria. Felicidades, dijo Draco con desdén. Me pondré a trabajar en esa medalla. Oh, cállate. Entonces, ¿se está recuperando bien? ¿Se siente bien? Bajó la mirada y miró al suelo con el ceño fruncido. Tiene dificultades con las piernas, dijo. Dijo que no las sentía bien. Usó una palabra, pero no la recuerdo bien. Neuraprax o algo así. ¿Neurapraxia? Creo que eso es lo que dijo. Ese es el término Magel para eso, explicó. Probablemente lo conozcas mejor como bloqueo de extremidades. Es un efecto secundario bastante común de la maldición Cruciatus. Sí, me suena, sintió. Entonces, ¿no es problema? Tengo una poción para ello, y podrá caminar bien en una semana o dos. Probablemente esto último considerando sus heridas, pero necesitará ayuda para moverse hasta entonces. ¿No sería mejor que se quedara en la cama? No, es mejor estar activa. Ayuda a que la poción circule, dijo. Hermión de todos modos no querría estar confinada en la cama. La volvería loca. Draco asintió levemente. ¿Dónde está la poción esta, entonces? Está en tu habitación, en el armario. Tendré que revisarla y asegurarme de que tiene un bloqueo de extremidades y no algo más grave. ¿Vas en serio? Repitió. ¿De qué estás hablando? Tendré que asegurarme de que no se trata de una afección más grave, como una parálisis, le dijo. Seguro que no, pero necesito comprobarlo antes de darle algo. ¿Por qué no vas a buscar algo de comer? De todas formas, hay alguien abajo que quiere verte. No,
Quiero... ¿Draco? Llamó la voz de Hermione desde el dormitorio. ¿Por qué estás afuera? Y... ¿Escuché a Tonks? Resoplando de rabia y lanzando una mirada significativa a su prima, agarró el pomo de la puerta y volvió adentro, con Tonks prácticamente abriéndose paso a empujones para llegar a Hermione. Detuvo sus pasos a mitad de camino en la habitación, observando con torpeza cómo las dos brujas se abrazaban, sintiéndose un poco fuera de lugar. Este era un momento que había estado temiendo, el momento en que la gente comenzara a infiltrarse de nuevo en su vida, y eso lo ponía ansioso. Estas personas eran habituales en su mundo, y él estaba en las afueras de su pequeño clan, principalmente por elección propia, pero también porque no había compartido sus experiencias, y la confianza era un problema evidente. Él y Granger nunca habían estado en contacto con otras personas desde el principio de su relación, siempre perdidos en su propia red de secretos en Hogwarts, y se preguntaba si su regreso a la vida podría influir en ella. ¿Se dejaría influir por sus opiniones sobre él, sus perspectivas negativas, y los comentarios lo presionan? ¿Se daría cuenta de que era demasiado pura para él? Como si pudiera leerme el pensamiento, lo miró a los ojos por encima del hombro de Tonks y le ofreció una sonrisa de adoración, a la que él respondió con un gesto rígido de la cabeza, y pensó que quizás le debía más mérito. No era precisamente una mujer de carácter voluble, ¿verdad? Era testaruda, terca y evidentemente estaba de su lado. Sin embargo, las dudas seguían atormentándolo. ¿Cómo te sientes, Hermión? Preguntó Tonks. Estoy bien. Honestamente, de verdad, suspiró. Me duele un poco, pero es soportable, y sé que pasará. Granger, dile, interrumpió Draco, no puedes caminar. Ella frunció el ceño, como si le importara admitir que era un problema. Sí, mis piernas están bastante estupecidas. Creo que podría tener un poco de daño nervioso o algo así. ¿Crees que un bloqueo de extremidades? Tendré que revisarte, murmuró, antes de girar la cabeza para dirigirse a él. Draco, ¿por qué no vas a comer algo? Estoy bien aquí, espetó, con un tono más duro de lo que pretendía. No veo por qué debería irme. Necesito concentrarme y será más fácil sin ti aquí, razonó. De todos modos, te dije que hay alguien abajo. Me importa una mierda. Draco, está bien, suspiró Hermión suavemente, y su tono fue instantáneamente tranquilizador. Tengo hambre, así que bajaré enseguida a buscar algo de comer. No tardaremos mucho. Su boca estaba un poco curvada y fruncida en una mueca, sus ojos tranquilizadores, casi suplicándole que la escuchara, y fue solo por esa razón que cedió. Sus labios se torcieron con frustración y le dirigió una mirada furiosa a Tonks antes de darse la vuelta y salir de la habitación. En realidad, no le importaba tanto su prima. Ella podía irritarlo a veces, pero él tenía la sensación de que ella era de las pocas que no criticaría abiertamente su presencia en la vida de Granger, y él reconoció a regañadientes que algunos aliados podrían beneficiarlo dadas las circunstancias. Merlín sabía por qué, pero ella parecía haberle cogido cariño, y él pretendía aprovecharlo. Fue la forma en que Tonks había insistido en que saliera de la habitación lo que lo irritó. Apenas había pasado un día con Granger, y ya lo estaban dejando de lado. Potter, Weasley, Lovegood y todos los demás idiotas insoportables querían pasar tiempo con ella, y no le hacía gracia la idea de tener que competir por momentos de su compañía. Apretando la mandíbula y decidiendo que podría pensarlo más tarde, se dirigió a la cocina y puso los ojos en blanco al ver el rostro familiar en la mesa, sentado al lado de Blaise. Por el amor de Dios. Ahí está, dijo Teo con una sonrisa. ¿Cómo te sientes, cariño? Te ves fatal. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Tonks volvió a casa de Andrómeda a buscar al bebé y me trajo con ella, explicó. Sabes, tú y Blaze sois increíbles. Apenas estuve fuera 10 minutos para lavar la ropa y al parecer todo empezó. No tuvo nada de gracia, Teo, murmuró Blaze con tono cansado. Quizás no, pero fue lo más divertido que hemos tenido en esa maldita casa en mucho tiempo, respondió. Me da miedo mear por si me pierdo algo interesante. Merlín, eres un idiota. Eso me han dicho. Blaze negó con la cabeza y observó atentamente a Draco. ¿Granger está bien? ¿De verdad te importa una mierda? Claro que sí, replicó. Vi lo herida que estaba y simplemente preguntaba. Draco apretó la mandíbula y se sentó en la mesa, observando con cautela a sus dos compañeros antes de hablar. No puede caminar bien, dijo lentamente, con expresión firme y estoica. Cree que podría tener un bloqueo de extremidades.
así que podría ser temporal, pero Tonks le está revisando ahora. Blaze se frotó la barbilla. Podría haber sido peor, amigo. Podría haberse evitado, joder. Ladró con furia. Quiero saber por qué demonios Weasley decía que era su culpa. Ah, sí, Weasley, comentó Theo. La trama se complica. Ya he reservado mi asiento de primera fila para esa inevitable confrontación. Está bien, puedes sujetarlo por mí. Suena divertido, bromeó Theo, y Draco no pudo evitar una breve sonrisa burlona. Un poco de golpear a Weasley suena terapéutico. ¿Granger y Weasley no tenían algo en común? Preguntó Blaze. Lo había, enfatizó Draco. Ya no tiene importancia. Quizá no para ti y Granger, pero a juzgar por el comportamiento de Weasley ayer, cuando te alejó de ella, aún podría creer. Puede creer lo que quiera, gruñó. Sé dónde estoy y lo haré. Estaré más feliz de dejarle claro a Weasley cuál es su postura. Sus cabezas se levantaron de golpe cuando la puerta se abrió, y Draco no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando Luna entró en la habitación con esa expresión ajena que solía tener, ligeramente obstaculizada por un corte que se estaba curando en el labio y algunos moretones esparcidos por el suelo. Su rostro tomó asiento junto a Blaze y le dio un beso inocente en la mejilla, aparentemente ignorante para Draco y Theo, hasta que se recostó en su silla y los miró con la mirada perdida. ¿Dónde has estado? Preguntó Blaze. Fui a ver si Harry y Ron estaban despiertos, pero ambos siguen durmiendo. Maldita sea, Lovegood, dijo Theo. Debiste haberles dado suficiente somnífero como para noquear a unos cuantos troles de montaña. Puede que haya calculado mal las medidas un poco. Se encogió de hombros, cambiando de postura. ¿Cómo está Hermione? Despierta, respondió. Dijo que bajaría a comer en un rato. Entonces, ¿Granger va a comer con nosotros? Preguntó Theo, arqueando una ceja intrigado. Esto va a ser interesante. Un gruñido retumbó entre los dientes de Draco. Si dices algo fuera de lugar, Not, te joderé. Tranquila, Rubita, la interrumpió con una sonrisa maliciosa. No voy a ser un capullo con tu novia. Solo me pregunto cómo reaccionará estando con nosotros. La última vez que recuerdo haber visto a Granger me estaba burlando de ella en pociones. Contigo, ahora que lo pienso. No creo que seas intimidante, dijo Luna. No me sentí incómoda cuando te conocí a ti y a los demás por primera vez en la casa de Andrómeda. Para ser justos, Lovegood, podríamos meterte en una habitación con todas las razas de dragones, una manada de centauros y 20 veelas enojadas, y probablemente aún intentarías hacerte amigo de todos ellos con pastelitos y jugo de calabaza. Cuidado, Theo, espetó Blaze, aunque Luna no parecía afectada en absoluto por el comentario. Mira, solo digo que va a ser raro, murmuró, y será mucho peor cuando Potter y Weasley despierten. Todavía puedo ser un cabrón con el dúo trampa mortal, ¿verdad? Millicent no está acostando con... No se está acostando con Potter a escondidas ni nada. Por Merlín, se quejó Blaze. ¿Era necesario? Te di una imagen mental perturbadora, ¿no? Me importa un bledo lo que les digas a Potter y Weasley, dijo Draco, ofreciéndole a Theo una sonrisa cómplice. Hazlo, simplemente no. Sé un imbécil con Granger, terminó. Sí, sí, entendido. ¿Sabes? Podrías intentar ser amable con Harry y Ron, sugirió Luna en voz baja, y tres pares de miradas cínicas se posaron en ella. O al menos no provocarlos. Lo siento, se burló Theo con altivez. No tengo ni idea de lo que acabas de decir. ¿Dijiste algo? Pero no tenía sentido. Lamento darle la razón a Theo, pero te estás haciendo demasiadas ilusiones, Luna, murmuró Blaze. Hay demasiada historia ahí, y un altercado es inevitable. Y no es que Potter y Weasley vayan a ser amables con nosotros, dijo Draco frunciendo el ceño. Diablos, apuesto a que Weasley ya ha estado escribiendo insultos por si se le olvidan. Solo creo que sería bueno que todos nos lleváramos bien, susurró con voz delicada, mirando a Draco con una mirada significativa. Creo que a Hermione también le gustaría que todos se llevaran bien. Theo resopló, y me gustaría pasar un fin de semana travieso con las gemelas Patil, pero eso no es posible. Eso tampoco va a pasar. Hermione se atragantó con la poción enfermiza y grumosa mientras se deslizaba por su garganta,
y aterrizó en su estómago como un trozo de cemento húmedo. Es horrible, dijo con voz ahogada, devolviéndole el frasco vacío a Tonks. Sabe a gachas mohosas. Eso significa que es la correcta, dijo Tonks encogiéndose de hombros, riendo levemente ante la respuesta de Hermione. Déjame un minuto para que haga efecto. A ver si puedes apoyar un poco las piernas, ¿vale? De acuerdo, asintió ella. Entonces, ¿necesito beber esto todos los días? Hasta que tus piernas vuelvan a funcionar bien, sí. Cada dosis debería aportar un poco más de, de sentimiento mejor. En un par de semanas estarás bien. ¿Un par de semanas? No hay forma de acelerarlo, Hermión. Sé que quieres estar activa, pero necesitas descansar, dijo Tonks lentamente. Puede que solo sea una semana con suerte, pero tu cuerpo lo pasó fatal. Pero ya me siento mejor. El hecho de que los métodos de curación de los magos sean más rápidos que los de los muggles no significa que estés completamente bien. Solo tómate un tiempo para recuperarte. Dejando caer los hombros en señal de derrota, Hermión suspiró y a regañadientes inclinó la cabeza. Bien, pero ¿sabes dónde está mi bolso? Al menos podría investigar un poco más. Tu bolso y la ropa que llevabas puesta están en el cajón de abajo, explicó, señalando la cómoda en la esquina de la habitación. De hecho, te lavaré esa ropa. Déjame echarles un vistazo primero. Seguro que tenía algunas cosas en los bolsillos que necesito revisar. Está bien. Entonces suspiró Hermión. Sus labios se movieron en una sonrisa encantada. Felicidades. ¿Cómo es ser mamá? Maravilloso, respondió Tom sin dudarlo. Es que no he dormido desde que nació, pero no me importa, es perfecto. Le pusimos Teddy, como papá. ¿Dónde está ahora? ¿Puedo verlo? Remus lo tiene. Creo que ambos están durmiendo una siesta, pero puedes verlo cuando esté despierto. Quiero que Harry también lo vea. Decidimos que Harry sería su padrino. Está durmiendo, así que aún no he tenido oportunidad de decírselo. Oh, apuesto a que Harry se conmoverá mucho. ¿Y no hay problema con la sangre del hombre lobo? No, heredó mi habilidad de metamorfo. Su cabello empezó a cambiar de color aproximadamente una hora después de nacer. Remus se sintió muy aliviado. Estoy tan feliz por ti, dijo Hermión con sinceridad, sonriéndole a su amiga. Cuando Draco me dijo que era muy agradable escuchar buenas noticias. Tonks se frotó los labios pensativa. ¿Por qué no me hablaste de Draco? La brusquedad de la pregunta dejó a Hermión sin palabras por un momento. Bueno, porque me habrías llamado loca y luego habrías intentado internarme. Hermión, está bien. Puede que sea una ligera exageración, pero seguramente habrías pensado que me había vuelto un poco loca. Tonks rió entre dientes. Creo que la mayoría nos hemos vuelto un poco locos. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir. ¿Sabes? Sí que lo pensé. Cuando te visité en Hogsmeade casi te lo digo, pero había otros factores que debía considerar. ¿Cómo? Bueno, no creo que pueda contarte cómo llegó Draco a Hogwarts, dijo Hermione pensativa. Podría poner en peligro a alguien más. Está bien, asintió Tonks. Mamá dijo que él era vago al respecto de todos modos, así que supuso que había otra parte involucrada que quiere permanecer en el anonimato. Los detalles no importan. Entonces, ¿no crees que estoy loca? Me refiero a mi relación con Draco. Bueno, al principio no lo creí, pero mi madre me explicó algunas cosas sobre cómo había sido vivir con ella y fui testigo de algunas cosas por mí misma. ¿Qué quieres decir? Como ayer, cuando te vio herida, explicó, y cuando le dije que estabas en la mansión. Sus reacciones fueron muy reveladoras y no dudó ni un instante de que te ama. Hermione inclinó la cabeza y sonrió tímidamente para sí misma, disfrutando la sensación de un calor reconfortante le invadía el pecho. Gracias, murmuró, por su comprensión. No me malinterpretes, todavía desconfío de él, dijo Tonks con cautela, pero hay que tener agallas para hacer lo que ha hecho. Ha ido en contra de su familia y de quien tú sabes, y esa es razón suficiente para darle una oportunidad. Debe ser muy duro tomar la decisión de desertar, dejar atrás todo lo que conoces y depositar tu confianza en quienes una vez fueron tus enemigos. Espero que Harry y Ron lo vean así, admitió. Draco mencionó que Blaise Sabini está aquí. Y Theo Not también. Sí, desertaron con otros Slytherin y fueron... Se quedaron con mi madre. Los llamamos los Iluminados. Pero solo unos pocos de la Orden saben de ellos. Los Lockwood, Remus y yo, McGonagall y nada más.
Era más seguro meterlos en secreto. ¿Y cómo reaccionaron Harry y Ron a su presencia aquí? Luna les dio un somnífero y aún no se han despertado, explicó, pero cuando lo hagan tendrán que aprender a ser educados. Y se lo he dicho a Theo y a Blaze. No toleraré peleas estúpidas en mi casa. Es comprensible, asintió Hermión, tarareando pensativa. Sabes, me reconforta bastante, en cierto modo, que algunos Slytherin desertaran. Todavía estás un poco Todavía están un poco toscos, sonrió Tonks, Theo en particular, pero no son malas personas, solo un poco incomprendidas y nacidas en el entorno equivocado. Lo comprobarás cuando las conozcas. Hermión sintió una extraña punzada en el estómago, una punzada de nervios y aprensión al considerar la posibilidad de encontrarse con Blaze y Theo. No hacía tanto tiempo que ella y los dos Slytherin antes mencionados se habrían cruzado en el pasillo de Hogwarts con una mirada agria y un balbuceo, pero ahora las cosas eran diferentes, ¿no? Está bien, dijo, apartándose las mantas, a ver si me funcionan las piernas. Draco tamborileó con las yemas de los dedos sobre la mesa y se removió en su asiento, entre agitado y ansioso. Volvió la vista hacia la puerta por decimotercera vez en 20 minutos, resoplando con impaciencia. Decidió esperar 5 minutos más antes de ir a ver qué tardaba tanto Granger y Tonks, y traerla hasta allí si era necesario. Draco, llamó Luna. ¿Qué? Espetó furiosa, pero ella no parecía afectada. ¿Quieres un poco de té? No. ¿Estás seguro? Preguntó, levantándose de su asiento. Quizás un poco de té de hierbas podría hacerte menos. ¡Qué zorra! Añadió Theo. Ya es esa época del mes, amigo. Cualquiera que fuera la respuesta que Draco había intentado escupir, se marchitó en su lengua cuando la puerta se abrió y Granger entró cojeando en la habitación, con pasos inestables y el brazo sobre los hombros de Tonks para mantener el equilibrio. Era evidente que luchaba, respirando con dificultad y con las mejillas un poco sonrosadas por el esfuerzo, pero como era previsible, se negaba a parecer derrotada. Se levantó de un salto justo cuando Hermione vio a Lovegood y ésta se apartó de Tonks para prácticamente abalanzarse sobre la bruja rubia con un abrazo frenético y descoordinado que casi derribó a Lovegood. Luna, exhaló Hermión. Dios mío, qué alegría verte. Hola, Hermión, respondió con desenfado. Me alegra verte también. Escuché que estabas en la mansión. ¿Estás bien? Estoy muy bien, gracias, pero no estoy seguro de poder retenerte por mucho más tiempo. Draco llegó antes que Tonks al lado de Granger, agarrándola del codo y rodeándola con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia sí hasta que su peso recayó solo sobre él. Los condujo de vuelta a la mesa, apretándola con más fuerza cuando ella tropezó y permitiéndole entrelazar sus dedos con los suyos, a pesar de ser muy consciente de que los demás en la sala los observaban atentamente. ¿Estás bien? Preguntó en tono bajo para que nadie más pudiera oír. Estoy bien, respondió ella obstinadamente. La acomodó en una silla libre y se sentó a su lado, observándola atentamente con los ojos entrecerrados, intentando determinar su postura mientras ella miraba con cautela a Blaze y a Theo. Podía ver que estaba inquieta, pero tenía ese fruncimiento desafiante en los labios que le indicaba que se ocuparía de la situación, pero aún así le dio un apretón sutil y discreto en la rodilla bajo la mesa. Hermione rompió el contacto visual accidental que había establecido con Blaze, desviando la atención hacia su regazo y estirando los brazos sobre la mesa para juntar las manos nerviosamente. Sintió y oyó que el tenso silencio en la habitación se espesaba, y cuando levantó la barbilla para averiguar por qué, todos los ojos parecían fijos en algo, y siguió sus miradas hasta la fea cicatriz de letras garabateadas grabadas en su antebrazo. Sangre. Con timidez se bajó la manga del jersey para disimular la marca, pero la palabra permaneció en el aire sobre ellos, e incluso la expresión de Luna pareció tornarse solemne bajo su peso. A pesar del daño en los nervios de sus piernas, podía sentir el apretamiento de las uñas de Draco clavándose en la piel de su muslo a través de los vaqueros, y era extrañamente reconfortante. Lo siento, murmuró, sintiendo la necesidad de romper el insoportable silencio. No tienes nada que lamentar, Hermione, dijo Tonks con severidad. Desde luego no por eso. Maldita sea, Tonks, comentó Theo. Debes haber hecho un trabajo pésimo con tus hechizos curativos.
Los encantamientos curativos no funcionarán con eso, intervino Blaise mirándolo directamente. Hermione, reconozco esa maldición, y solo se desvanecerá cuando muera quien la lanzó. Oh, murmuró, a falta de algo apropiado que decir. Bueno, gracias. No lo conocía, pero gracias. Al menos ahora puedo investigarlo. Él respondió con un ligero asentimiento de cabeza, y todos quedaron inquietamente silenciosos de nuevo, por un rato, hasta que Theo se aclaró la garganta. Bueno, dijo lentamente, últimamente hace buen tiempo. Blaise se burló. ¿Qué buen tiempo ha hecho últimamente? Repitió con desdén. ¿Qué demonios? Bueno, al menos dije algo, joder. ¿Y pensaste que el tiempo sería un tema suficiente? Oye, estoy mejor que cuando conocimos a Lovegood en casa de Drómeda. Se defendió. Es cierto, concedió Luna. Con gusto habría hablado del tiempo contigo, Theo. Mira, Lovegood, está de acuerdo conmigo. ¿Qué hubieras preferido? Hola, Granger. ¿Te acuerdas de mí? Te odié en Hogwarts, pero volvamos a empezar porque te estás acostando con mi amigo. Draco se burló. Te lo advertí, Not. No te preocupes, Draco, lo interrumpió Hermione. No deberían andarse con rodeos conmigo. Preferiría que fueran honestos. Granger. No, Draco, insistió ella, mirándolo con severidad. Sé que las cosas han sido difíciles en el pasado, y sería más fácil si todo saliera a la luz. Así que los estás animando a comportarse como imbéciles. La miró frunciendo el ceño. Si eso es una idea brillante. No los estoy animando a hacer nada. Simplemente preferiría que no andáramos con rodeos y fingiéramos estar interesados en el maldito clima. Nunca dije que debiéramos hablar del maldito clima, explicó furioso, ajeno a la situación. Otras personas en la habitación ahora y las miradas incómodas que se intercambiaban. Bueno, entonces, que digan lo que quieran, y yo me encargaré de ello, resopló. Por el amor de Godric, Draco, soy una niña grande. Bueno, perdóname por intentar evitar que te ofendas. Es poco probable que digan algo que no haya oído antes, y probablemente tú... Me llamaron apodos en Hogwarts peores con Theo y Blaise juntos. Eso es irrelevante. Es completamente relevante. Mierda. Y no lo superamos discutiendo el clima. ¿Podrías dejar de mencionar el maldito clima? Lo superamos siendo francos y directos. Las circunstancias son completamente distintas, gritó. El alma de Salazar, incluso cuando estás enfermo, eres un dolor de cabeza discutidor. Y tú eres un imbécil incorregible. Su discusión podría haber continuado si Luna no hubiera arrastrado una silla de la mesa y el sonido agudo y rozante de esa contra al suelo sacó a Hermione del acolorado momento. De nuevo descubrió que había demasiadas miradas sobre ella. Un cálido rubor se apoderó de sus mejillas y se recogió un rizo suelto tras la oreja, observando a Draco bajo sus pestañas mientras él encorvaba los hombros y se lamía los dientes con agitación. Pero había una mueca de diversión apenas visible en sus labios y Hermione reprimió las ganas de sonreír. Había echado mucho de menos eso. Sus inocentes peleas que siempre la dejaban con una sensación entre eufórica y frustrada, pero al final satisfecha. Está bien, soltó Theo, rompiendo otro silencio. ¿Alguien más tiene problemas? Para decidir si se sintieron incómodos o excitados por eso. ¿O soy solo yo? Por Merlín, Theo, regañó Tonks. ¿Qué demonios te pasa? ¿No tienes ningún concepto de la decencia? ¿Qué? Granger dijo que quería que fuéramos honestos. Draco estuvo a punto de abalanzarse sobre la mesa y golpear la mandíbula de su amigo, pero un pequeño ruido a su lado lo detuvo. Y cuando miró a Granger, su boca se curvaba en una sonrisa, su cuerpo vibraba ligeramente y su nariz se arrugó con encantadoras arrugas al empezar a reír. Arqueó una ceja perplejo en su dirección, pero sonrió con sorna antes de poder contenerse, y el ambiente se sintió un poco más relajado. Lo siento, dijo Hermione, mientras se le apagaba la risa. No sé por qué, pero me hizo gracia. No me sorprende, dijo Theo, encogiéndose de hombros con aire de insuficiencia. Soy divertidísimo. Blaise gruñó y negó con la cabeza. Tu humor es un gusto adquirido. No, tu cara es un gusto adquirido. La risa de Hermione regresó y distraídamente se preguntó cuándo había sido la última vez que se había reído así. Cuándo se había permitido un pequeño respiro para ser simplemente un adolescente sin el peso de una guerra sobre sus hombros. Sintió que la mano de Draco volvía a su rodilla y se agachó para entrelazar sus dedos, mirándolo brevemente a los ojos para indicar que se sentía lo suficientemente relajada en la situación.
El resto de la velada transcurrió con más silencios tensos que conversaciones, pero no le importó tanto. Esperar una inmediata sensación de amistad con Blaze y Theo habría sido demasiado optimista, pero no hubo malicia ni intentos intencionados de incomodarla, y consideró que era un buen comienzo para el día. ¿Draco? ¿Mm? ¿Estás dormido? Evidentemente no. Se giró para mirarlo en la cama. ¿Has leído alguna vez La teoría del tiempo retorcido de Virginia Fairhart? ¿Seguirás hablando de ello si digo que sí? Sí. Suspiró y abrió los ojos. No, pero recuerdo haberlo visto en la biblioteca. ¿Qué hay de eso? Bueno, ella teorizó que, dado que el tiempo se puede alterar y manipular con un giratiempo, existen posibles universos infinitos más allá de los reinos de la dimensión en la que existimos, con condiciones variables que eran ilimitadas en sus diferencias. Los Muggles también tienen una teoría similar llamada la teoría del multiverso. Granger, ya es más de medianoche, la interrumpió. ¿Tienes algún propósito con este sermón? Hermión dudó. Bueno, ¿crees que es posible que exista un universo en algún lugar donde no haya guerra y que aún así hayamos terminado juntos sin que ocurriera todo este caos? Frunció el ceño, desconcertado, mientras la miraba, rozándose las frentes en el movimiento. Pero no seríamos nosotros, dijo. Solo serían imágenes reflejadas. ¿Pero quién dice que no somos su reflejo? Argumentó. Y sí, no somos los auténticos. Draco pasó los dedos por su brazo, a lo largo de su cintura, y luego se detuvo en su cadera. Trazar círculos lentos allí, aunque se siente bastante real, ¿verdad? Ella no respondió, simplemente inclinó la cabeza para besarle los labios rápidamente, antes de acurrucarse con más fuerza en sus brazos. Me pregunto si existe un universo donde tú, Ron y Harry se lleven bien. Definitivamente no, murmuró. Estoy seguro de que todas las versiones posibles de mí pensaría que Potter y Weasley son unos idiotas. Ella chasqueó la lengua y murmuró algo incoherente sobre su pecho, pero él lo dejó pasar. Podía oír el cansancio en su respiración y sus suspiros se hicieron pesados contra su clavícula en cuestión de minutos. Se despertó sobresaltado, un sudor frío le corría por la frente y un frío punzante le recorría la base de la columna. El corazón le latía con fuerza en la caja torácica, y en un extraño momento de paranoia comprobó que Granger estaba a su lado. Estaba, por supuesto. Ella estaba de espaldas a él con sus rizos rebeldes esparcidos sobre la almohada, durmiendo profundamente y gimiendo suavemente mientras él cambiaba su posición en la cama. No estaba seguro, pero presentía que había soñado con su madre, y se sintió nervioso al incorporarse y apartarse las puntas húmedas del cabello de la cara. Intentó recordar algo tangible de su sueño, presintiendo que alguna razón podría ser importante, pero fue inútil. Los sueños rara vez perduran cuando la realidad ansía regresar. Se atragantó con la sequedad crujiente de su garganta, intentando ahogar el ruido con el dorso de la mano para no despertar a Granger, pero ella no se movió. Decidiendo que un vaso de jugo lo calmaría, se levantó de la cama con la misma atención consciente de su bruja dormida y se separó de ella, separando toda la ropa de cama atrapada entre ellos. Agarró su varita y bajó las escaleras, lanzando un tenue humus para guiarse y jugar con las sombras. Calculó que sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y la casa estaba tan silenciosa que solo el sordo ruido de sus pasos resonaba en sus oídos. Entonces, cuando abrió la puerta de la cocina y el resplandor de su varita atrapó la silueta de una figura y un destello de cabello rojo, lo hicieron retroceder de golpe. Pero se obligó a recuperarse rápidamente, al darse cuenta de quién estaba sentado a la mesa. Vertió un poco de magia en el lumux para poder ver bien al otro mago en la habitación. Solo vio desprecio en sus ojos azules, y Draco lo correspondió con una mueca de desprecio y una inclinación arrogante de la barbilla. Oh, bien, eres tú, dijo Draco con frialdad. Ya sabes, Weasley, la gente con caras como la tuya no debería esconderse en las sombras. Es un maldito peligro para la salud. Ron apretó los dientes y se levantó lentamente de su asiento, y Draco arqueó una ceja divertido. Al parecer la noche acababa de dar un giro interesante.